pero es una manera de que tener el tiempo adecuado para todos. Le damos la palabra a Tatiana Rodríguez de Sensat Colombia. 20 minutos, te aviso. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por acudir a esta invitación y bueno, a la Red G y a todos los organizadores por facilitar nuestra participación aquí. En mi presentación voy a centrarme en el tema de la minería, entendiendo que el extractivismo es mucho más amplio que esto, pero dada la coyuntura actual que se vive en el país, pues es necesario y es importante concentrarnos en este tema porque es el que se ha tomado el centro del debate. Siguiente. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de que el gobierno actual de Juan Manuel Santos ha declarado que el sector minero energético es la locomotora del desarrollo. Esto lo que hace es manifestar una decisión de política pública de darle a este sector una importancia trascendental en el desarrollo del país. Aunque no es una actividad nueva, como vamos a ver, pues lo que sí se muestra es un incremento sustancial en esta actividad en todo el territorio nacional. Sin embargo, pues como les decía, no es una actividad nueva y obedece en gran parte al hecho de que existen unas condiciones internacionales propicias para que esta actividad se profundice. Básicamente hay un aumento sustancial en los precios de minerales como el oro o como el carbono, incluso la plata, etcétera, muchos otros, que hacen muy atractivo este sector. Y también existe un agotamiento de los grandes yacimientos de estos minerales de manera concentrada en el mundo, y eso hace que cada vez los lugares en donde se encuentran estos sean cada vez más remotos y representen cada vez mayores conflictos ambientales. Entonces por eso hoy cada vez hablamos más de minería en páramos, en selvas, en humedales Ramsar, en la Amazonía, etcétera, en lugares o en alta mar, que de pronto antes eran impensables tanto por razones tecnológicas como económicas. Entonces hoy esas condiciones hacen posible que sea más rentable este negocio. Sin embargo, pues pareciera de algún modo como si a Juan Manuel Santos se le hubiera ocurrido la idea de crear este sector en el país, como si con declarar la locomotora minera hubiera prendido la chispa, y realmente lo que está haciendo con esto es destapar una tendencia que ya se veía claramente desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando se dio una explosión, un boom en el otorgamiento de solicitudes y de títulos mineros, pero tampoco es una idea de Álvaro Uribe. De hecho, en el gobierno de Andrés Pastrana se generó el Código de Minas actual, que es del año 2001, y que preparó el terreno para que hoy este sector sea tan atractivo en Colombia. Sin embargo, ese código que firma Pastrana se venía gestando desde el gobierno Samper, por lo menos. En los años 90 hay toda una ola de cambios legislativos en todo el continente. Tengo entendido que el Código de Perú también es de los años 90, el código vigente. En ese momento lo que ocurre es que hay una discusión nacional en donde en 3 ocasiones, en 3 años distintos, se intenta modificar el Código de Minas y no se logra, gracias a la movilización básicamente de pequeños y medianos mineros de distintos sectores del país. Una movilización que hoy el país no recuerda, pero que fue realmente violenta, que tal vez en el imaginario no se relaciona con el tema minero, pero que estaba claramente dirigida a despojar a los pequeños y medianos mineros de minas que venían explotando desde hace mucho tiempo atrás. Y esos códigos, tanto el colombiano como el de muchos otros países, tienen en común que hay otro país que coincidencial y desinteresadamente participa en la elaboración de esos códigos. Canadá, en el caso colombiano, no solamente participó, sino que a través de la ACDI financió y pagó directamente a la persona que redactó nuestro Código de Minas, y de eso hay pruebas claras, hay documentos muy claros. Entonces, de esa manera, cuando nosotros vemos hoy que Canadá es el principal beneficiario de esta locomotora minera, pues la imagen que tenemos de ese país cambia radicalmente. Hay una cosa muy triste, una anécdota, y es que el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, dijo
Hace 500 años los españoles nos descubrieron y hoy estamos felices de que nos descubrieron los canadienses. Ese es nuestro gobierno. Sigamos, entonces, ese código de minas tiene varias características importantes. Una de ellas, por ejemplo, es que elimina la posibilidad de que haya una empresa estatal minera. En el caso del petróleo, nosotros tenemos Ecopetrol, que será un debate como el que ya pone Roxana, si es mejor o no es mejor, o da lo mismo o no, pero elimina esa posibilidad y elimina, digamos, de manera paulatina la posibilidad de pequeña o mediana minería nacional. Y otro detalle que no es nada pequeño es el hecho de que se declara utilidad pública e interés social en la actividad minera. Este es un detalle no pequeño porque gracias a él, primero se facilita la expropiación de aquellas personas que no estén de acuerdo con que en su territorio haya esta actividad. Y por otra parte lo que hace es que la actividad minera entra en conflicto con muchas otras actividades agrícolas, ganaderas, incluso con temas ambientales, de ordenamiento territorial, porque entran como a tener básicamente el mismo estatus, lo cual sería una pelea jurídica, decir si eso sí o no, pero con esta figura, digamos, que le eleva el estatus a una actividad netamente privada en el país. Sigamos. Entonces, como les decía, pues la actividad minera en Colombia no es nueva. Desde la época de la colonia ha estado, de la colonia no, toda nuestra historia ha estado presente la actividad minera de una manera, en principio, artesanal a través de lo que nosotros llamamos barequeo, no sé cuál sea el nombre acá en Perú, sigamos, pero pues que es esa actividad, digamos, tan básica y tan artesanal de buscar oro de aluvión, pues en un río, sigamos, pero que era tan importante para nuestro país que justamente en la época de la colonia, una tercera parte de todo el oro que circulaba en el mundo venía de nuestro territorio. Entonces, en ese momento éramos toda una potencia minera. Actualmente, pues lo que tenemos es, que a gran escala tenemos algunos pocos lugares, fundamentalmente el Cerrejón, en el norte del país, en La Guajira, que es minería de carbón, es una de las minas de carbón más grandes del mundo, y que nos ha mostrado que es una actividad responsable, ambientalmente sostenible. Esta foto no está mal, ese es el aire que se respira alrededor del Cerrejón, es el aire que comunidades indígenas y afrocolombianas tienen que respirar, porque este es uno solamente de los problemas que tiene la minería de carbón, y es ese polvillo que es incontrolable a pesar de que gastan millones de litros diarios de agua para tratar de controlar este problema. Y no son solamente los temas ambientales, sino que hay unos serios conflictos, incluso violentos en los alrededores. Estas son unas imágenes de 2003, donde unas comunidades afrocolombianas en la parte superior e indígenas en la parte inferior, que no querían abandonar su territorio, fueron desalojadas por el asunto de la utilidad pública de este tipo de proyectos, fueron desalojadas por la fuerza, por el Estado, que es el encargado de hacer este tipo de operaciones para garantizar la minería. Entonces nosotros sabemos ya lo que es esta actividad, pero no ha sido tan fundamental, no es hoy tan fundamental en nuestra economía. Nuestra economía hoy depende básicamente del petróleo, y la actividad minera, principalmente de carbón, es importante, pero no es definitiva para nosotros. Estas son unas fotos de otro tema que también ha estado presente, y es el tema de la minería ilegal. No es nuevo, y esta foto del río La Dagua en el Valle del Cauca tiene lugar al lado de la carretera panamericana, que es la principal de nuestro país. Es decir, este no es un lugar remoto al que el Estado no pueda llegar, ni del cual no se hubiera dado cuenta que está pasando esto. Sigamos. Ese es un acercamiento a ese mismo sitio, a ese mismo río La Dagua. Como ven, no hay una, ni dos, ni tres, sino muchas retroexcavadoras en ese lugar. Hay mucho dinero en juego allí. Sigamos. Y entonces el panorama que tenemos hoy es que tenemos unos cuantos grandes proyectos, además del Cerrejón en el norte del país. Apenas tenemos unos 2 o 3 grandes de níquel y ferroníquel,
y uno grande de oro que no es a cielo abierto, es de minería subterránea y es una mina que tiene más de 70 años. Pero lo que sí tenemos es una explosión en los títulos y solicitudes. Allí esos puntos rojos que ustedes ven son los títulos mineros que habían sido otorgados hasta diciembre de 2010. Es la información, digamos, más reciente que tenemos. Y la siguiente diapositiva lo que nos muestra son las solicitudes a esa misma fecha. Si uno suma todo eso, le da el 40% del territorio nacional. Es decir, es una propuesta radical, o una propuesta no, porque no lo están proponiendo, lo están imponiendo. Es tan radical que implica pues una transformación total del país e implica unos conflictos muy serios, porque estamos hablando de que está concentrado en las tres cordilleras. Está concentrado en donde está la población colombiana, en los lugares donde se produce el alimento y en los lugares donde nacen nuestras aguas. Entonces, es un conflicto desde ya solamente por la exploración y solamente por la declaración de que esas zonas son susceptibles de ser mineras, porque está generando unos debates muy fuertes con las poblaciones locales y también a nivel nacional. Y allí el agua se ha convertido en el conflicto fundamental, precisamente porque se ha visto una relación muy directa entre este tipo de proyectos y la posible, o inminente más bien, afectación del recurso hídrico. El proyecto bandera, tal vez con este tema, tiene lugar en el páramo de Santurbán. Este páramo queda en el departamento de Santander, más o menos cerca a la frontera con Venezuela. Allí hay varias empresas mineras solicitando títulos, pero se encuentra el proyecto más avanzado en el país, que ya estaba a punto de obtener la licencia para explotación el año pasado. Lo que ocurre es que la quinta ciudad más importante del país, que es Bucaramanga, obtiene su agua de ese páramo. Y no solo Bucaramanga, sino todos los municipios aledaños, tanto en Santander como en norte de Santander. Y digamos, es un conflicto muy, muy evidente. ¿Por qué? Porque todos esos puntos rojos que ustedes ven son los lugares donde se capta el agua de los acueductos de más de 2,5 millones de personas en toda esta zona. Y los recuadros que ven pues son los títulos mineros. Para colmo de males, se trata de una zona altamente sísmica y montañosa, obviamente, es un páramo. Entonces, digamos que era muy, muy evidente la relación, y también hubo una grave discusión porque se supone que la minería en páramos no está permitida. A pesar de todas las leyes que protegen a los páramos, las compañías tienen los títulos allí, y lo que fue necesario para parar este proyecto, por lo menos temporalmente, fue movilizarse, porque no sirvieron argumentos técnicos, no sirvieron argumentos legales. El único modo de parar este proyecto fue con una movilización de más de 45.000 personas en Bucaramanga, que de manera paralela sacó gente en Bogotá, Cartagena, bueno, en varias ciudades del país, y generó todo un debate nacional. El otro proyecto, digamos, bandera, y que está muy adelantado, tiene lugar en Cajamarca, pero Tolima. Y allí, casualmente, el proyecto La Colosa promete ser el nuevo Yanacocha, promete ser la mina más grande de oro de Latinoamérica, con más de 12 millones de onzas que esperan sacar de allí. Es la zona que se conoce como la despensa agrícola de Colombia. De allí Bogotá obtiene más o menos el 20% de sus alimentos. Es una zona también altamente montañosa y de vocación agrícola. Este proyecto ha estado, digamos, también en el ojo del huracán, pero está en una etapa un poco más preliminar que el de Santurbán. Estamos allí, digamos, con esas dos peleas vivas, como dos banderas muy, muy importantes. El asunto de por qué se deberían aceptar este tipo de proyectos, cuál es la importancia que tendría para el país y por qué se debería sacrificar el agua, pues tiene que ver básicamente con el tema de mayor inversión extranjera directa, mayores regalías y mayor empleo. El tema entonces ha sido muy interesante porque existen datos oficiales. Estas barras que estoy mostrando son de un investigador que hizo un estudio para un centro oficial, en donde lo que hace es
tomar las regalías que recibe el país año a año. Como ustedes pueden ver, las regalías del petróleo son las que son sustanciales, mientras que las regalías de la minería son bastante pequeñas y están directamente relacionadas con el carbón. Es decir, hoy nosotros no dependemos de ningún proyecto minero de oro, ni presente ni futuro. Y en ese sentido, pues resulta interesante cuando en este estudio se comparan las regalías que se reciben con las exenciones que se les otorgan a las compañías. En el año 2009, por ejemplo, el país recibe 1.9 billones de regalías y en cambio otorgan exenciones, sobre todo en impuesto de renta, 1.6 billones. ¿Qué negocio que estamos haciendo? Las regalías para el caso colombiano de oro son del 4%, mientras que las regalías de la sal que un indígena saca, perdón, ya terminé. Las regalías que un indígena debe pagar por obtener sal son del 12%. Entonces existe allí una desigualdad muy clara que ha generado un debate muy interesante en el país. Estas son las cifras también de lo que les hablaba de las exenciones, pero voy a pasar porque se me está acabando el tiempo, porque lo que quería mostrar era estas cifras que son de Bogotá. Bogotá tiene minería, en este caso de materiales de construcción, arenas, gravas, arcillas, también minería de extranjeros, básicamente de la cementera Cemex y Holcim, entre otras, pero lo que muestra este estudio es que durante un periodo de más o menos 10 años, la ciudad recibió por regalías algo así como 1.300 millones de pesos. Y en una sola localidad, es decir, como en un sector de la ciudad, gastó en estabilizar casas y calles 7.000 millones. Entonces, ni siquiera porque las regalías se pagaran de la manera adecuada, esto resultaría siendo un buen negocio. Por otra parte, pues hay que tener en cuenta que estas cifras no están calculando ningún pasivo ambiental, ningún problema de salud. Estamos hablando de una cifra básica de estabilización de casas porque están en zonas aledañas a las zonas mineras o construidas en antiguas zonas mineras. Entonces es un debate profundo el que se genera con este tema. Sigamos porque esto creo que ya lo conocen ahí. El asunto es que cuando entonces hoy nos oponemos al tema de la minería, nos toca a nosotros poner la alternativa. Entonces ellos nos ponen el problema y es nuestro asunto ofrecer una opción. Entonces lo que nos estamos preguntando realmente es, primero, ¿por qué esa responsabilidad debería ser de nosotros cuando hoy no somos un país que depende de la minería? Y en segundo lugar, ¿por qué se está proponiendo una de las actividades más contaminantes del mundo en uno de los países más biodiversos del mundo? ¿Por qué esta es la opción que se piensa para un país como Colombia? Esta gráfica está mostrando solamente uno de los indicadores de biodiversidad, que es el número de especies de pájaros por kilómetro cuadrado. Colombia es el país con el índice más alto en estos términos, y es justamente allí donde se quiere insertar ese país minero, en los puntos más vulnerables y en los puntos más biodiversos. Eso es rechazar todas nuestras potencialidades verdaderas para imponer una actividad que no es nuestra, que no nos pertenece. Y la respuesta es, si no es minería es todo. Si no es minería es lo que somos. Somos comunidades campesinas, somos comunidades indígenas, afrocolombianas, que tenemos muchas otras vocaciones. Y no tenemos que inventarnos una actividad nueva. No tenemos ahora que convertirnos en vendedores de bonos de carbono, ni en, no tenemos que inventarnos una actividad nueva. Lo que somos es una alternativa. Ser campesinos debe ser considerada una alternativa, ser indígenas y ser afrocolombianos. Entonces, en ese sentido, la gente lleva ya muchos años peleando contra este tema en pequeño, sin que hubiera este boom. Estos son unos ejemplos de otro páramo también en Santander, donde comunidades campesinas han mantenido a las empresas a raya,
¿A partir de qué? De defender su ser campesino y de hacer, por ejemplo, agroecología, hacer artesanías, etcétera, etcétera, porque no se consideran pobres, se consideran ricos y prefieren defender su territorio y defender la riqueza que consideran que poseen. Y en ese sentido, lo que nosotros decimos es que la riqueza que tenemos que defender, pues es el agua. La alternativa que tenemos es esa, es decir, que nuestro verdadero dorado es el agua y no ninguna actividad extractivista. Muchas gracias. Nos definió inicialmente, después de la conquista